Ávila y junto con mi compañera Minerva Guadalupe Enríquez Barragán formamos el equipo 10 del módulo 0712 por encargo de nuestra maestra, la licenciada Helen Judith López Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar de las diferentes técnicas que existen para la modificación de conducta en la psicología clínica. Incrementar conductas deseables. La técnica es el reforzamiento positivo. Se asocia de una conducta no deseable a una conducta agradable que conlleva a la obtención de un premio. Un ejemplo claro de esto es cuando los padres felicitan a su hijo o a su hija cada vez que utilizan el baño correctamente, fortaleciendo así su aprendizaje por reforzamiento positivo. Otro ejemplo claro es cuando en una empresa se otorgan estímulos a los trabajadores por puntualidad. Reforzamiento negativo. Consiste en una evitación o el retiro del estímulo adversivo para aumentar la frecuencia de la conducta. No existe recompensa. Ejemplo, si una persona agorafobia evita utilizar el transporte público para evitar la ansiedad que le supone, está siendo reforzada negativamente. Ejemplo 2, cuando una madre o un padre le compra a su hijo o hija lo que le pide para que lo deje de molestar o llorar. Modelamiento. El individuo aprende comportamientos nuevos observando e imitando el comportamiento de otras personas. Ejemplo, si una persona quiere preparar un discurso, durante su proceso de preparación poco a poco se le retiran sus apuntes hasta eliminarlos totalmente y el discurso se dé fluido. Moldeamiento o encadenamiento, conocido como aprendizaje por aproximaciones sucesivas. Es el proceso de conductas anteriores o sucesivas del comportamiento final y la extinción de las respuestas previas, no tan similares del individuo. Ejemplo, cuando un niño o niña tienen problemas de lectura, el propósito es que mejore su fluidez, entonces se iniciará con la lectura de sílabas, luego con frases, de manera que aumente el interés del niño o la niña y sea capaz de responder preguntas. Economía de fichas. Consiste en aumentar, entrenar e instaurar una serie de conductas deseables y positivas para la modificación de la conducta. Ejemplo, se utiliza para que los niños o niñas hagan sus deberes en casa, que se porten bien, que no se salten las normas o límites puestos en casa por sus padres o en la escuela, que terminen su tarea u actividades. Contrato conductual. Es un acuerdo escrito entre las partes afectadas, padres e hijos, por ejemplo, en donde se describen los puntos a tratar en una negociación. Ejemplo, el contrato debe ser negociado entre las partes que intervienen. Deben explicarse las conductas en términos positivos. Deben especificarse las consecuencias positivas que obtendrá el niño o alumno por la realización de las conductas, como las consecuencias negativas por el incumplimiento. ¿Qué es el castigo? En el condicionamiento operante significa exactamente lo contrario al refuerzo. El refuerzo fomenta la repetición de una respuesta, mientras que el castigo disminuye la frecuencia de la conducta. Tipos de castigo. Castigo positivo. Hablamos de castigo positivo si, para reducir un comportamiento, administramos un estímulo indeseado tras la respuesta del sujeto. Ejemplo, si nuestro hijo es desordenado con sus cosas, le hacemos ordenar las suyas y las de su hermano pequeño.
Castigo negativo. Hablamos de castigo negativo si para reducir un comportamiento retiramos un estímulo deseado tras la respuesta del sujeto. Ejemplo, el tiempo fuera es una técnica de modificación de conducta a través de la cual se pretende disminuir en frecuencia o eliminar la realización de uno o varios comportamientos. El funcionamiento del tiempo fuera es sencillo. Se trata de extraer al sujeto que hace la conducta de la situación en la que se puede obtener reforzadores, de manera que éste modifique o elimine la conducta que le lleve a dicha situación con el fin de no volver a ser retirados. Por ejemplo, se envía al alumno fuera de clase o una esquina en la que no puede participar de lo que ocurre en ella. Desensibilización sistemática. La técnica de la desensibilización sistemática es una de las más representativas de la modificación de la conducta, desarrollada por Wolpe en 1958, dirigida principalmente para reducir las respuestas de ansiedad y a la vez eliminar conductas motoras de evitación, inducir al sujeto a una respuesta de relajación, ya sea por imaginación o en forma real. La extinción parte del principio teórico de que cualquier conducta que aparezca con cierta periodicidad lo hace porque está siendo reforzada o premiada de algún modo. Consiste, por tanto, en establecer las condiciones necesarias para que esos reforzadores dejen de estar presentes en las conductas desadaptadas. Por ejemplo, dejar de atender al niño cada vez que patalea, no reírnos cuando utiliza palabras inadecuadas o darles una chuchería para que estén entretenidos y dejen de molestar. Con esto, Equipo 10, Minerva Guadalupe Enríquez Barragán y Guilibaldo Venegas Ávila concluyen su breve explicación acerca de las técnicas más comunes en la modificación de conducta en la psicología clínica.